base mayor que 1. Voy a agarrar el punto de penderos que estaba usando en clase, que se va a ver mucho mejor. Bueno, ¿qué quiero decir con la función logarítmica con base mayor que 1? La función logarítmica es una función que está definida en el conjunto de los reales positivos, o sea que su dominio son los reales positivos, y su codominio son los reales. Y la expresión que define a esa función es logaritmo en base a de x. Ahora voy a trabajar un poquito con una como ejemplo concreto. Pero en este caso yo voy a hablar de las que tienen la base A más grande que 1. Ejemplo. Ejemplo va a ser este ejemplo lo que vamos a llegar a trabajar nosotros. ¿Tá? El ejemplo de la función que vamos a trabajar es f de x, dominio R más, codominio R, igual logaritmo en base 2 de x. Entonces, bueno, como hacemos siempre, para poder estudiar esta función, yo voy a hacer una tabla de valores, donde en la primera columna voy a ir tomando valores de x, y en la segunda columna voy a ir calculando las imágenes de esos valores, o lo que llamamos los f de x. Y los valores que voy a considerar en esta oportunidad para después poder hacer la gráfica, así que perdón que los escriba, los valores de x que voy a tomar tienen que ser positivos, es decir, mayores que 0, no podía estar el menos 2 y el menos 1 como yo había puesto. Los valores de x van a ser 0,25, 0,5, 1, 2 y 4. Esos van a ser los valores de x. Entonces yo lo que voy a hacer es ver qué pasa con f de x cuando yo sustituyo la x por este valor. Es decir, hallar f de 0,25 es hallar el logaritmo en base 2 de 0,25. Tengo dos maneras de hacer esto. Una manera es aplicando propiedades y demás, y otra es usando la calculadora. Yo, si no me equivoco, en la clase pasada nosotros aprendimos el teorema de cambio de base que me permitía calcular cualquier logaritmo con la calculadora. ¿Es cierto eso? ¿Se acuerdan? Me parece que sí. Bueno, esa propiedad me decía que yo a este logaritmo, como la calculadora no tengo un botón que dice logaritmo en base 2, esto lo calculo como logaritmo en base 10 de 0,25 dividido logaritmo en base 10 de 2. Esta es la manera, usando la calculadora, de calcular esto. O sea, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 0,25? Porque de otra forma, probando es muy difícil. Entonces, lo hago con la calculadora. Entonces, yo agarro mi calculadora y escribo log. Acuérdense que log es logaritmo en base 10. Log de 0,25 dividido log de 2, que es lo que dice allá. Siempre es logaritmo en base 10. Y ahí me contesta menos 2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí la calculadora? Que 2 elevado a la menos 2 me va a dar 0,25. Ahí por las propiedades de la potencia eso pasaba. ¿Cómo andas, Alejandro? Buenas. Voy a poner un poquito la pausa. Bueno, entonces estamos para distintos valores de x hallando las imágenes en la función f de x igual logaritmo en base 2 de x. Entonces ya analicé qué pasa con 0,25. Me dio menos 2. Voy a analizar qué pasa con 0,5. Hallar f de 0,5 es hallar el logaritmo en base 2 de 0,5. El logaritmo en base 2 de 0,5, como en la calculadora no hay un botón que calcule eso, no me dice a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 0,5, tengo que aplicar la propiedad de cambio de base. Entonces, logaritmo... -1. Ya lo hiciste, bárbaro.
A ver, logaritmo en base 10 de 0,5 dividido logaritmo en base 10 de 2. Ah, eso es lo que... Bien, bien, ahí veo que me estás mostrando la calculadora. Buenísimo. Ah, la compañera ya hizo, voy despacito, la compañera ya aplicó esa propiedad de cambio de base, hizo log 0,5 dividido log 2. Y efectivamente, como ella dice, da -1. Muy bien, Victoria. Entonces yo acá escribo menos. Me toca sustituir la x por 1. ¿Ah? Entonces me toca calcular log... voy a escribir todo prolijito porque si no ya este pizarrón ya se está viendo entreverado. Vamos a mantenerlo. If de 1, estamos calculando de 1, es logaritmo en base 2 de 1. ¿Ah? Y acá yo ni siquiera voy a usar la calculadora. Voy a decir, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 1? Había una propiedad que me servía para eso. ¿Cuál es el único exponente posible del 2 para que como resultado obtenga el 1? El mismo número, no. No, a ver, esta es la pregunta. ¿Qué pongo en la cajita para que me dé 1? El 0, ¿se acuerdan de esa propiedad? 2 a la 0 me da 1. Ah, incluso habíamos dicho una propiedad que siempre que el logaritmando fuese 1, el resultado era 0. Entonces, esto me da 0. Esto me da 0. Voy a tener que borrar un poquito. Acuérdense que siempre queda el video. Borrar esto para poder calcular los que siguen. ¿Ah? Voy a borrar estos dos. Ahí va. Y voy a calcular el logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de 2. Bueno, y calcular esto sería preguntarme, ¿a qué número tengo? 1. 1, bien, bien, Victoria. ¿Qué número tengo que el 2? Para que me dé 2 siempre es el 1. Entonces por acá, 1. ¿Ah? Y el último que me queda también es bastante fácil, no tengo que usar la calculadora. Logaritmo en base 2 de 4. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? 2. ¿Cuántos? Muy bien. Entonces yo con esta tablita lo que voy a hacer es voy a hacer la gráfica de esa función logaritmo. ¿Ah? Pero no la voy a hacer acá en el pizarrón para que no me quede desprolija, porque estoy usando GeoGebra. Yo creo que ya les mostré alguna vez algo de GeoGebra. Al principio, cuando recién se habían suspendido las clases, nosotros trabajamos ya con GeoGebra. Así que voy a tratar... Pongo la pausa, Bueno, ahí está. Ubiqué los puntos, entonces, usando GeoGebra, los puntos que habíamos calculado, los pares ordenados que pertenecen a la función logaritmo en base 2 de x, en esta gráfica. Ahora lo que voy a tratar de hacer, y digo tratar de hacer, porque no me acuerdo muy bien cómo se hace, es tratar de pedirle a GeoGebra que me grafique esta función logaritmo, porque GeoGebra ya hace la gráfica automáticamente. A pesar de que yo pueda ubicar puntos, también puedo escribir logaritmo en base 2 de x y me muestra la gráfica de todos los puntos. Entonces, si no me equivoco, tengo que elegir acá, y primero pongo cuál sería la base es 2, para nosotros, de x, a ver. Ahí está, y ahí grafica, si yo hubiera encontrado más y más y más puntos, la gráfica de la función tiene esta forma. Entonces, primera observación que quiero hacer con ustedes. Vieron que a medida que aumenta el valor de x, también aumenta el valor de y. Es decir, la gráfica en este caso, ¿se acuerdan cómo se llamaba cuando pasaba eso? Si crece la x, también crece f de x. ¿Cómo se llama eso? La función es... ¿creciente o decreciente? ¿Qué les parece? Creciente. Creciente, exacto. ¿Ah? Entonces, una de las características que tiene la función logaritmo con base mayor que 1 es que la función es creciente. ¿Ah? Y otra de las características que me parece súper interesante es que a medida que x se acerca a 0, si yo voy a ir tomando valores de x
bien cercanos a 0, voy a ampliar acá, hacer zoom, tomo valores de x bien cercanos, por ejemplo el 0,2, y busco cuál es su imagen, resulta que va a ser un número negativo y cada vez más chiquito, ¿no? Fíjense que cuando x se aproxima a 0, las imágenes cada vez son más chicas, negativas y más chiquitas. Eso se llama cuando x tiende a 0, f de x tiende a menos infinito. Esto nada más para que tengan una idea, porque ustedes el año que viene van a trabajar con este tipo de conceptos, van a estar todo el tiempo mirando gráficas y tratando de leerlas, así que quería que el día de hoy se quedaran con una idea de cómo es la gráfica de la función logaritmo, que es una gráfica creciente, pero crece mucho más despacito que la función exponencial con la que trabajamos hace tiempo.